Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche y hoy, de alguna manera, lo que se hizo es tratar de restaurar el espejo. El INDEC mostró por primera vez en 9 años el espejo de la realidad argentina, ¿no? Si yo agarro un espejo y no lo tengo acá por una cuestión de cábala y me da miedo los espejos y que se rompan y demás, pero si agarro y miro al espejo y bueno, me voy a ver a mí, no voy a ver a alguien alto, rubio y de ojos celeste. No va a estar Ramón Andino acá o va a estar Fantino. Voy a estar yo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo durante todos estos años el kirchnerismo? Bueno, cuando la realidad empezó a mostrar en el espejo del INDEC a partir del 2007, que la inflación generaba nuevamente un aumento de la pobreza, rompió el espejo con el cual podía ver la realidad. Y Cristina, en un ratito lo vamos a ver, llegó a la locura de pensar que el espejo era la realidad, que el espejo distorsionado del INDEC era la realidad. Llegó a esa locura. Que el espejo que le decía que era la más bonita y que la realidad era también la más bonita, era la realidad. En el 2013, Cristina se quedó con la foto de que la pobreza era el 5% de la población argentina. Y el año pasado, en junio del año pasado, en la FAO, no hace mucho tiempo, hace poco más de un año, Cristina repitió lo que le decía el espejo trucho del INDEC, que en la Argentina había 5% de pobre, y lo repitió no en su casa, sino lo repitió ante millones de personas, en un escenario internacional. Pese a que Kicillof, que era el ministro de Economía de Cristina, desde el 2013, fin del 2013, dejó de publicar los índices de pobreza, porque decía, la verdad que este espejo está roto y no refleja la realidad. Y le daba vergüenza publicar los datos de pobreza del 5%. Pero efectivamente, Cristina tal vez creía que la pobreza en la Argentina era del 5%. Hoy el INDEC lo que hizo es mostrar la realidad, con un espejo que funciona. Con un espejo que no es muy distinto a lo que venía midiendo la Universidad Católica Argentina a través del Observatorio Social, que es dirigido por Agustín Salvia, que está en nuestros estudios y con quien vamos a hablar en un ratito, que decía que el kirchnerismo había dejado 29% de pobreza, un poquito más, y que en abril, como consecuencia de la disparada de la inflación tras la devaluación, la pobreza había subido al 32,6%. Bueno, el INDEC hoy difundió que el 32,2% de los argentinos es pobre. Y el INDEC mide la pobreza, ahora lo voy a hablar con Agustín, en 31 aglomerados urbanos de todo el país. Es una gran muestra que tiene el INDEC en todo el país, pero en 31 aglomerados urbanos. Con lo cual, la medición de la pobreza le da 8.700.000 personas pobres, de las cuales el 6% de esos pobres es indigente, 1.700.000 personas indigentes. Pero este es un recorte de la realidad argentina, porque es la medición que hace el INDEC en 31 aglomerados urbanos, que tiene alrededor de 27 millones de personas viviendo. Si uno extrapola, proyecta eso a todo el país, en la Argentina hoy hay alrededor de 42 millones de habitantes, lo que tiene son los datos que veníamos mostrando todos en base a lo que medía la Universidad Católica Argentina, que en Argentina el 32% de la población pobre son 13 millones y medio de argentinos pobres que no llegan a comprar una canasta básica de alimentos, de vestimenta y de algunos servicios esenciales. Y de ese 13 millones de personas pobres, hay 2.600.000 personas en la Argentina indigentes, es decir, que pasan hambre, que ni siquiera pueden comprar una canasta mínima alimentaria que le permita, en la definición del INDEC,
cierta movilidad física moderada, para no gastar muchas calorías. Este es el dato, hay 13,5 millones de personas en la Argentina pobres. Y 2,600,000 indigentes. Y cuando uno va a ver, mirando en ese espejo hoy reconstruido del INDEC, la realidad, y es todavía más grave todavía que estos datos, porque los chicos de 14 años o menos tienen una tasa de pobreza del 47%. Es decir, que hoy casi 1 de cada 2 menores de 14 años en la Argentina viven en hogares pobres, son pobres. Y esto marca que hay 4,5 millones casi de chicos que son pobres en la Argentina, que tienen necesidades por ingreso, por lo que le pueden comprar sus familias. Y hay, dentro de los jóvenes, donde también hay una alta incidencia de la desocupación, hay 38% de pobreza, casi 39% dentro de aquellos que tienen entre 15 y 29 años. Más de 4 millones de jóvenes pobres. Después hay otros datos, hay 1,5 millones que no estudia ni trabaja. Pero lo que hoy ha mostrado el INDEC es una realidad realmente terriblemente preocupante. Una realidad que, insisto, la UCA lo venía mostrando, que lo venía anticipando. Porque la UCA, con la medición que hacía Agustín Salvia, ya estaba mostrando que desde el 2011, cuando la pobreza baja hasta el 25%, después del 50 y pico que alcanzó en la crisis 2001-2002, desde el 2011 en adelante empieza a subir la pobreza. Y no casualmente, el kirchnerismo rompe el espejo y en algún momento en el 2013 ya directamente no publica el dato de pobreza. Argentina es uno de los pocos países, ni los países más pobres de Centroamérica habían dejado de publicar sus estadísticas de pobreza. Argentina sí. Y el kirchnerismo se va con 29% de pobreza y vuelve a subir a 32,6%, 32,2%, 33%, 34%. No sabemos hoy, después de un segundo trimestre muy malo, y los últimos meses donde también pegó la inflación, 35, 36, no importa, pero se entiende que es otra magnitud totalmente distinta a la que imaginaba Cristina cuando decía que había 5% de pobre, o 10, o 12, o lo que fuera, en la Argentina. Y el otro dato elemental es que con este 32% de pobreza, Argentina muestra que década tras década, no importa se llame Menem, se llame Kirchner, se llame como se llame, viene subiendo los niveles de pobreza por ingreso, década tras década, se llame Kirchner, se llame Menem. Bueno, vamos a ver si se llame Macri también. ¿Por qué? Porque Menem bajó la pobreza de las hiperinflaciones, donde llegó al 47%, 89-90, al 16%, y después se volvió a estabilizar en el 25-26%. Estos son datos del INDEC, cuando el INDEC no truchaba. Después la crisis del 2001-2002 la llevó al 54%. La bajó Kirchner, como se bajan siempre después de una mega crisis la pobreza, estabilizando la economía y creciendo y creando empleo, al 25%, pero después se estabilizó en el 28, 29%, no sé, como la dejó el kirchnerismo. Y hoy está en el 32%. Entonces, el desafío que tiene Macri es, por suerte, sin haber pasado una crisis como el 2001-2002 o como el 89-90, el desafío que tiene Macri es bajar la pobreza respecto a lo que ha sido el promedio de 29% en la década o en los 12 años del kirchnerismo, o el promedio del 26% en la década menemista, que son niveles de pobreza además muchísimo más altos de los que había en la década del 80, que era 15% promedio, y lo que había antes de la dictadura en la década del 70, que era 5, 6, 7% promedio. Y yo creo que el gran fracaso de los últimos 5 años del kirchnerismo tiene que ver, fracaso que se ve con que hayan directamente dejado de publicar el índice de pobreza, tiene que ver que hace 5 años que la Argentina no crea empleo en el sector privado y que los ingresos se los come la inflación. Si uno ve la creación de empleo en los últimos 5 años del kirchnerismo,
se crearon 170.000 puestos de trabajo por año, cuando hay que crear 300.000 por año, y de esos 2/3 fueron en el sector público. Se crearon 570.000 puestos de trabajo en el sector público y 290.000 en el sector privado. Esto del 2011 al 2015, cuando Argentina debe crear 300.000 puestos de trabajo por año. Es decir, 2/3 de lo que se creó se hizo en el sector público, cuando se creó la mitad de puestos de trabajo que se debió haber creado para que no aumente el desempleo en estos años. Y obviamente el kirchnerismo también truchó los datos del desempleo, pues si no le daba un desempleo mucho mayor. Y además Argentina viene en 5 años de estancamiento, porque cuando no hay elecciones hay ajuste, como muestra el crecimiento de la economía, y cuando hay elecciones hay crecimiento, que es lo que vengo mostrando hace rato, que dan las propias estadísticas oficiales. Entonces Argentina está así, y cuando hay elecciones así, y hoy de nuevo así, y suponemos que el año que viene va a estar de nuevo creciendo, y el desafío es salir de esta dinámica, ¿no? Del zigzag de la economía argentina, porque si no, lo único que como tendencia aumenta en la Argentina es la pobreza, y son los números que hoy vemos.